¿Qué tal, señores? Nuevamente aquí con ustedes y pues vamos a continuar con el curso. Hemos ya revisado varios puntos de la computadora de transmisión y el último tema que vimos fue con referencia a la polarización y al regulador de voltaje. Entonces, como les comentaba ya, para que la computadora funcione sin problemas, pues tiene que tener 5 volts de alimentación. Si no hay ese voltaje, pues obviamente el microcontrolador y los demás componentes que tiene no van a funcionar, por lo tanto no habrá comunicación. Es uno de los daños más comunes o más severos que podríamos tener en la computadora. No tiene comunicación, como si estuviera muerta, nos dice el mecánico, porque no la ubica el escáner. Entonces, para esto vamos a revisar el regulador de voltaje. El regulador de voltaje, en este caso, viene el circuito integrado. La forma física de este regulador va a variar dependiendo la marca o el modelo de la computadora. ¿Cómo identificar ese circuito? ¿Cómo checarlo? ¿Cómo ver qué está pasando con él? Pues vamos a trabajar con ello. Entonces, vamos a pasar a la tarjeta de esta computadora. Voy a utilizar una computadora de Volkswagen, pero esto que vamos a ver les puede ser útil para cualquier modelo o cualquier marca. Entonces, vamos a terminar este punto para después ver las señales que la computadora necesita. Entonces, primero vamos a revisar el regulador, después veremos lo que es el microcontrolador y ahí veremos las señales de entrada para que revisemos las salidas. Una vez que tengamos todo el bloque revisado interno de la computadora, pues ya podríamos empezar a ver fallas y a ver procedimientos de monitoreo de error. Bueno, pues vamos a la tarjeta para que revisemos parte del regulador. Al paso del tiempo, con la práctica, con haber revisado y reparado una gran cantidad de marcas y modelos, pues te haces un poco hábil para localizar los reguladores, el regulador de voltaje. En la clase pasada, algunos datos, como les decía, en la computadora vamos a buscar capacitores polarizados, como otro que está aquí abajo, o este en color amarillo. Los capacitores polarizados pueden ser una referencia para identificar la ubicación del regulador, aunque no necesariamente, porque a veces podríamos decir, donde están los capacitores, ahí está el regulador. A veces no es así. Aquí puede estar un capacitor, estar en la otra esquina. Bueno, pero vamos a seguir esa secuencia, saber cuáles son los pines de polarización de esta computadora. Sería una con el diagrama eléctrico, pero si no lo tengo, entonces el otro paso es buscar los capacitores. Vamos a buscar capacitores polarizados. Los capacitores polarizados vienen en diferentes formas todavía, como en este caso puede encontrarse un capacitor polarizado de esos que llamamos para True Hole, que son estos. Ya decíamos que son los que se soldan del otro lado de la tarjeta, pero también vienen de montaje SMD, que son estos. Este es un capacitor polarizado. Acá tengo otro en color negro, mira. Y pareciera que ya no hay más capacitores polarizados. Los demás son no polarizados. Tienen una función bastante especial, pero lo que nos sirve son los polarizados. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso voy a seguir una
que está basada en el principio de funcionamiento de un circuito regulador. Voy a explicarte un poco de cómo viene esta parte. De hecho, es la que te tienes que aprender para que así podamos hacer esta prueba sin problema. Fíjate bien. Entonces quiero que pienses ahora en el regulador de voltaje. Si hemos trabajado juntos en otros cursos, les he comentado y se los vuelvo a comentar ahora, cada circuito que tiene la computadora hay que tener una imagen de este. La computadora de transmisión tiene una estructura, así como un tablero, así como un módulo inteligente, como un módulo de carrocería, una computadora de motor, un módulo ABS, etcétera. Cualquier módulo o computadora tiene una estructura y debemos aprendernos esa estructura para poder entender el sistema, de ahí poder checar y reparar. Pero también algo que aquí no dejamos es de decir el diagnóstico, porque no solamente reparamos la parte dañada de la computadora, para llegar ahí tenemos que hacer un diagnóstico. Por ejemplo, para que lo vayamos captando, si el mecánico me dice que la transmisión patea, es un término que aquí en México lo dicen mucho los mecánicos, patea. ¿Y qué es eso de patea? Bueno, pues sucede que estás parado en un alto tal vez y empiezas a acelerar para avanzar, y cuando haces eso, en un momento te da un jalón hacia adelante el vehículo. A veces pareciera ir como hacia atrás el jalón. A eso se le dice aquí en México que patea. Bueno, pues es una expresión que se le ha dado a ese comportamiento. De alguna razón salió ese término y se quedó ahí. Lo puede hacer de primera a segunda o lo puede hacer de tercera a cuarta. Puede variar esa parte. Casi siempre es al principio. Casi siempre es cuando arrancas. Entonces, habría que diagnosticar. No puedo decir, es la computadora. El mecánico hace varias pruebas en la transmisión y puede decirte por experiencia, por ciertos patrones que toma como referencia, es la computadora. Es la computadora de la transmisión la que está generando ese defecto. Puede ser que sí, puede ser que pase eso, pero también podría ser que las revoluciones del motor no estén correctas, que la marcha mínima no sea apropiada y que al acelerar se revoluciona el motor, por lo tanto, de pronto la sincronización entre el cambio y el embrague, por decirlo así, del motor que acopla, no casan en forma apropiada, entonces hay como un resbalón o un jalón de engranajes. Eso puede ser la causa. Debido a un sensor de temperatura, a un sensor de velocidad, en fin, puede ser que a partir de ahí se esté generando una deficiencia. Pero ¿cómo definirlo? ¿Cómo saberlo? A eso es a lo que le llamamos diagnóstico. Tienes que aprenderte perfectamente bien cómo opera el vehículo, cómo opera el motor, cómo opera la transmisión, cómo se embraga o se comunica el motor con la transmisión. Son detalles que todos o muchos podríamos decir, pues yo no lo sé porque no soy mecánico.
mucho menos transmisionista. Entonces no tengo ese dato. Bueno, pues a todos nos pasó o nos ha pasado que queremos reparar módulos como este y pues al principio a base de errores vamos también aprendiendo o vamos echando a perder. Pero no se trata de eso ahora, ¿no? Se trata de que lo entendamos y de que sepamos cómo diagnosticarlo. Por eso es importante. Hace tiempo surgió la pregunta en un curso que estaba impartiendo de reparación de computadoras de motor y me preguntaban sobre una falla. Entonces, esa falla se la había dado el mecánico a esta persona para que repararan su computadora. Les dijo, este es el problema. Y me preguntaban a mí, ¿y ahora qué hago? Le digo, bueno, pues es que tenemos que hacer el diagnóstico, tenemos que indagar. No todos lo hacemos, no todos trabajamos así. Cada quien a su modo, mientras sea funcional y puedan sacar trabajo, pues se vale, ¿no? Pero en lo particular me di cuenta que para diagnosticar debo de conocer cómo trabaja el sistema perfectamente bien. Para cuando tenga un corrimiento, una desincronización, un error, pueda percibirlo y decir, efectivamente, sí es la computadora. Entonces tenemos que dedicarle tiempo para ver qué está pasando en la computadora. Que la computadora está asociada a los sensores y podrían ser un sensor. La computadora está asociada a el módulo de solenoides. Entonces podría estar allí el problema. Bueno, entonces tenemos que hacer diagnóstico. Así que es importante que lo sepamos. Entonces les decía que de este amigo que me preguntaba de un fallo de motor, le explicaba y no me entendía. ¿Por qué? Pues increíble, pero suele pasar. No sabía manejar. Entonces, imagínate, tienes que también saber manejar para que puedas entender cómo se comporta el vehículo, ¿verdad? Eso de que patea, se jalonea, se resbala, pues es una expresión. Y luego el mecánico te dice, mira, súbete, vamos a ver cómo se comporta. Entonces ahí es donde empiezas tú a entender. Por eso es importante que lo hagamos. Si eres mecánico, si sabes manejar, perfecto, todo eso suma. Pero si no, hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo porque si no, entonces no vamos a entender fallas que el mecánico me esté dando. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que aprenderlo. Por ahí también va el asunto. En este caso, pues vamos a revisar esta parte de la computadora. Y como lo dije al principio, tenemos que aprender cómo trabaja una transmisión, por lo menos en forma teórica. Cuáles son sus partes, cuáles son los sensores, cuáles son los solenoides, cuáles son los componentes que requiere y la operación que requiere para que así cuando la falla nos las digan, empecemos a sacar cuentas, empecemos a descartar y podamos llegar más rápido al error. ¿De acuerdo? Eso puede sustentar el fallo que trae la computadora o el diagnóstico que yo saqué al final, ¿verdad? Puede sustentar y decir, efectivamente, es la computadora y con eso se tiene que corregir, o definitivamente no lo es. Aunque quieran que sea, no lo es. Entonces, esa es la parte importante, señores. En este caso, el regulador de voltaje es una parte clave dentro de la computadora. Recuerda que la computadora está hecha por varios bloques y por ahora vamos a mencionar uno de esos bloques para poder corregir si hay un error, para poder reparar esa parte. Con esta imagen, hay más o menos, no tan derecha, ¿verdad? Pero con esa imagen que vamos a decir es la TCM, módulo de control de transmisión. Bueno, pues dentro de esta tenemos un bloque que llamamos
regulador de 5 volts. Hay otro bloque un poco más pequeño que es la interfaz. Y hay otro bloque dentro de esto que es el microcontrolador. Y hay muchos más, hay otros muchos más que también son entrada o que también son salidas. Este, por ejemplo, es entrada, que viene de la batería y del switch de ignición. Y este es entrada también, pero también es salida, que es para comunicación. Lo demás está dentro, que en este caso es el microcontrolador. Entonces este bloque tiene que ir hacia este por una o dos líneas o incluso más. Este recibe así. Así que esa es la parte clave. Lo primero que hacemos cuando una computadora está reportada como muerta, como inactiva, es averiguar si está viva. Y una manera de ver si está viva de manera inmediata es comunicándonos con ella. Conectamos el escáner y nos comunicamos con el micro. Si el micro me da comunicación, me da datos, pues quiere decir que esa computadora está viva, por lo que el regulador está funcionando sin problema. Pero si no hay comunicación con la computadora, podría ser que el mismo bloque de interfaz esté dañado o definitivamente no tiene alimentación el micro por un fallo en el regulador. De igual manera, cuando polarizamos la computadora, lo primero que haremos es checar que haya 5 volts de salida de este circuito y ver que el micro no se esté calentando de manera excesiva y de manera prematura. Porque es así. Si tú polarizas la computadora, cosa que te llevará unos cuantos minutos, inmediatamente checas la temperatura del microcontrolador y percibes que se está calentando de inmediato. El microcontrolador, como todos los integrados, debe de calentarse porque está trabajando. Pero el microcontrolador lo hace en un promedio de tiempo de 10 minutos, tal vez un poco más. Antes no. Si el microcontrolador se calienta en menos de un minuto en la parte central o en cualquier parte de su superficie, está dañado. Ya no tiene caso, se podría decir, esa computadora de seguir checando. A menos que tengas el tiempo suficiente, podrías tal vez seguir checando y ver si el regulador no es el causante de la falla. Entonces, esta es la parte, señores, que tenemos que manejar ahora. Pero ¿cómo me voy a meter a la computadora a buscar ese circuito? Bueno, pues para eso hay un formato, hay reglas que debo de manejar. Entonces, vamos a enfocarnos al regulador de voltaje. Vamos ahora a pensar directamente en el regulador. Bueno, pues miren, voy a poner aquí una imagen que me indique el circuito hacia el que voy a trabajar. Fíjate bien, esa línea vertical es el principio. Bueno, digamos que a partir de aquí está la TCM, el módulo de control de transmisión. Bueno, la línea de batería, la línea o el pin de entrada de batería. Voy a acercarme un poco para que me veas. Esta línea entra hacia el regulador de voltaje, pero no de manera directa. Lo hace
a través de un circuito. Lo voy a poner aquí como un bloquecito, mira. Le voy a llamar circuito de protección. ¿Cómo que circuito de protección? En este circuito de protección puede haber un jumper, un componente que tiene un 0. Puede haber un jumper con 3 ceros. Son componentes semiconductores que muchos piensan que actúan como fusibles. Puede ser, podría ser, porque hasta cierto grado tienen esa finalidad. Si la corriente que pasa por ellos los rebasa en sus tolerancias, se tienen que fundir, se tienen que abrir. Pero también, en lugar de los jumper, podríamos encontrarnos con diodos. También suelen ocuparse diodo. Este diodo podrá ser desde 1 ampere hasta los 4 amperes en promedio. 3, 4. ¿De acuerdo? Se trata de un diodo rectificador. Es un diodo rectificador. ¿De acuerdo? No hay ese diodo rectificador. También podríamos encontrarnos, y lo voy a poner entonces así, esto es lo que ahí voy a encontrarme, ¿verdad? También podría encontrarme con otro tipo de componente que es este. Este componente va en paralelo, es decir, va a tierra por este lado. Mientras que este otro no, este otro va en serie. Entonces aquí voy a ir incluso repasando breve algunos puntos de electrónica. Bueno, pues para darle mantenimiento, ya decíamos, para diagnosticar, checar y reparar las computadoras de transmisión, pues se requiere de cierta cantidad de información. Entonces, entre todo eso, lo más esencial es electrónica básica. Después de ahí, pues saber cómo trabaja la transmisión. Por ahí agregamos que aprendas a manejar si es que no lo has hecho, porque es parte de esto, ¿de acuerdo? Entonces, este diodo que podría ir ahí en el circuito de protección es un diodo de avalancha. Es un diodo de avalancha. El que también puede estar aquí, en esta parte. Podría ser que todavía apareciera una pieza más como es un varistor, pero pues ya no es común, es muy raro verlo, por lo que entonces no lo voy a poner. Después del circuito de protección, ¿protección de qué? Circuito de protección, ¿para qué? Bueno, pues este circuito de protección es para sobrevoltaje, es para descargas atmosféricas, es para polaridad invertida.
entre lo más común. Así que bueno, mira, voy a acercarme otra vez a esta parte para que la notes si es que no lo has hecho. Ahí está, voy a dejarlo ahí un momentito para que lo anotemos. Entonces, esto que estoy comentando es pues un recuento de información que ahora pego para enfocarla hacia ese circuito y entonces así poder checar. Bueno, pues entonces ahora voy a mover esto para que vean la parte de arriba, donde decíamos que el circuito de protección es para sobrevoltaje. Si por alguna razón el alternador tiene un fallo, incrementa el voltaje de carga, pues puede quemar módulos. Algunas veces quema la computadora de transmisión, el tablero o la computadora de motor, y a veces nada más uno y a veces nada más dos. ¿Por qué? ¿Por qué no se quemó todo? Porque los circuitos, los módulos tienen circuitos de protección y algunos más eficientes que otros. Así que aquí estamos viendo ¿para qué es el circuito de protección que está recibiendo el voltaje de batería? Pues para sobrecarga de voltaje, para descargas atmosféricas, que es cuando hay lluvia y vamos entre la lluvia y el relámpago. Ahí hay descargas atmosféricas que capta el vehículo, que se meten a los cables y puede alcanzar los módulos. Para polarización invertida, si invierte en la batería, esto se detiene ahí. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces aquí vamos a ver que este circuito tiene una salida y esa salida lleva a un capacitor polarizado a tierra. Un capacitor polarizado a tierra, lo que hará que entonces yo pueda identificar esta ruta. ¿De acuerdo? En este caso, este capacitor tiene un detalle que no hay que olvidar. El voltaje de este capacitor es mayor a 12 volts. Es mayor que 12. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy pensando así? Porque así son las reglas. Si ese capacitor voy a conectarlo en una línea de voltaje, este debe tener un voltaje de trabajo, se llama voltaje de ruptura. Ese voltaje de ruptura es hasta donde él se rompe cuando es superado. Entonces, si el capacitor tú lo compras o viene a 16 volts, quiere decir que va a recibir menos de 16, 12. Si es de más de 16 es que va a recibir más, puede ser que 18. Así que es así como aplica esto. Y esta forma de verlo es lo que harán que entonces tomes decisiones y encuentres respuestas en una tarjeta. Bueno, pues este voltaje o esta línea va a seguir avanzando. La voy a llevar hacia adelante. Y va a seguir avanzando ¿hacia dónde? Hacia el bloque llamado regulador de voltaje. Hacia el regulador de voltaje, que es de 5 volts. Entonces, este tipo de regulador, que es un integrado, el 99% de las veces es un integrado, la cantidad de terminales que tiene variará dependiendo del
la matrícula del modelo. Eso ya no nos importa tanto, lo vamos a también poder manejar. Este circuito me tiene que dar un voltaje de salida. El voltaje de salida es de 4.8 volts, 5 volts, 5.25. Ahí tienes el mínimo, el típico y el máximo. Entonces aquí queda esto como el mínimo, el típico y el máximo. ¿Estamos de acuerdo? Vean, cuando voy a revisar la computadora de transmisión y sobre todo tengo que revisar el regulador de voltaje de 5 por alguna razón, toda esta información ya la tengo que tener definida y este diagrama que estoy haciendo a bloques es la base que me sirve para poder checar la computadora. A la salida de esta línea de voltaje va a conectarse un capacitor polarizado a tierra. Y entonces el voltaje de este capacitor es menor a 12. Es decir, porque va a recibir menos de 12. ¿Cuánto? 5. ¿De acuerdo? Así que ese circuito tiene, como vemos ahora, pues tiene una entrada. Y también tiene una salida. Entrada y salida. Pero también este circuito tiene otras condiciones. Fíjate bien, voy ahora a regresarme un poco porque este circuito debe tener tierra de batería. Y la tierra de batería es la que conecta al regulador y también a los capacitores. Mira, ahí está, tierra de batería. ¿De acuerdo? Entonces, la tierra de batería de la computadora de transmisión, esta tierra de batería la puedo localizar por la tierra de batería que entra a la computadora. Y así es entonces como ya puedo localizar la tierra de batería. Es la más fácil de ubicar. Recuerden que en las computadoras de transmisión, la tierra de batería podría venir de manera independiente, podría venir de manera individual. Puede ser que tengamos una tierra para un 25% de la tarjeta y tengamos una tierra para un 30%. Entonces, los pines de tierra de la computadora no van a ser tierra común para toda la computadora. Puede haber casos donde una tierra es común para todos los circuitos electrónicos internos, pero también hay casos donde una tierra solamente cubre un 70% de la tarjeta y el resto la otra, o un 25% una, un 20% más otra y el resto una tierra más, así que serían 3 tierras. Entonces eso lo tengo que checar. Si los capacitores polarizados que tiene la tarjeta entre sus tierras te da continuidad, es que hay una tierra para todo. Además, quiero que observen un detalle aquí. Además de los capacitores, hay algunos componentes claves. Vamos a enfocarnos a la tarjeta nuevamente para mostrarte este tipo de detalle. Ahí lo tenemos, fíjate. Dentro de la tarjeta de la computadora siempre habrá integrados o transistores de potencia. Voy a observar aquí, recuerda que esa tarjeta por abajo no trae más que pistas y through hole. Los componentes vienen acá arriba.
Entonces, quiero que observen este tipo de componentes, sobre todo estos, mira. Este tipo de integrados son integrados de potencia. Y si no lo habías observado, obsérvalo. Estas aletas que están aquí, estas aletas son parte del disipador del integrado. Va a tierra, va conectado a tierra. Entonces, la tierra, que es esta aleta, voy a acercarme ahí para que la veas. Mira, esta, me estoy refiriendo a esta. Esta aleta va a tierra de batería. Entonces, si yo saco continuidad de ahí hacia los pines de la computadora, fácilmente puedo encontrar la tierra. ¿De acuerdo? Así es como esto lo vamos a definir para poder entenderlo, para que así puedas tú ubicarte. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer una prueba rápida. Una prueba rápida, te la explico para que lo entendamos. Si yo las hago de manera directa y rápida y te digo un poco de cómo o para qué es, tal vez no lo entendamos bien, ¿verdad? Fíjate bien, aquí está este capacitor polarizado. Aquí tengo este otro. Voy a checar entre este capacitor y este de acá si la tierra es común para... Y sí, mira, porque pita el multímetro en modo de continuidad. Entonces voy a checar con la tierra de abajo del capacitor. Igual me da, mira. Quiere decir que la tierra es general. Voy a checar entre la tierra del capacitor y la de los integrados, mira. ¿Ven? Entonces, estos integrados de potencia me dicen dónde va la tierra. Si yo saco continuidad de ahí, mira, voy a sacar continuidad de esa tierra hacia acá afuera. Mira, me doy cuenta que aquí conecta a este pin. Entonces este pin es tierra. Aquí hay otro pin, mira, más delgado acá abajo. Y así me voy a ir checando para encontrar las tierras. Una vez que encontré la tierra de batería de la tarjeta, pues ya está avanzado. Entonces vamos ahora a checar el positivo de batería. Fíjense bien, el positivo de batería. Entonces nos acordamos que después del circuito de protección tenemos un capacitor. Entonces me voy a acercar al capacitor para ver qué voltaje tiene. Mira, voy a acercarme a este. ¿De qué voltaje es? 50 volts a 100 microfaradios. Es bastante grande, así que eso quiere decir que el positivo de este capacitor bien podría ir al pin. Voy a hacerlo. Voy a sacar continuidad del positivo. Este es el positivo del capacitor. Ya lo tengo identificado. Lo conecto. Ahora voy a pasar el multímetro aquí en las puntas. Y donde se quede pitando es que hay continuidad. Y así, vean. No encontré continuidad. No encontré continuidad, dejando el multímetro, la punta roja en el positivo y la negra la voy pasando en el conector. ¿Por qué no encontré polaridad? Porque quiere decir que el positivo al conector. Quiere decir que entonces eso podría ser porque aparece un diodo rectificador. Y el diodo rectificador, si observas aquí, el ánodo del diodo rectificador va hacia la batería y el cátodo hacia adentro de la computadora. Entonces así es como estoy sacando cuentas. Te estoy explicando de dónde me agarro para tomar decisiones
para hacer este tipo de pruebas. Acuérdate que estamos revisando y vamos hacia el regulador de 5. Bueno, pues si el ánodo del capacitor va hacia afuera de la computadora y el cátodo hacia adentro, entonces quiere decir que voy a poner la punta roja en los pines de afuera y la negra en este caso en el capacitor, en el positivo. Entonces, a ver, voy a checar aquí, vamos a abrir un poco esto para que lo veas. Ahí veo que el positivo de este capacitor es este pin. Entonces voy a ponerme ahí y ahora ahora va acá, donde me quiere decir que ese pin, ¿de acuerdo? Así de fácil y rápido es como vamos a checar este punto. Bueno, pues vamos a hacer esto. Voy a poner la punta negra en el positivo y la roja ahora. Y ahí donde me marca como si fuera un diodo, ese pin podría ser, pero ¿por qué no me marca continuidad? ¿Por qué nada más como un diodo? Porque está el diodo de por medio. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, mira. Vamos a hacer esta parte. Voy a ponerme en el positivo del capacitor. Voy a ponerme en el positivo del capacitor polarizado. Y ahora voy a checar diodos. Voy a empezar a checar diodos si es que los hay, para ver por dónde viene el negativo. Estoy aquí buscando y voy a buscar diodos. Fíjate bien, como sé que puede haber un diodo en la entrada, rectificador, como sé que puede haber un diodo rectificador, voy a pie de la tarjeta por la parte de opciones, porque no hay, pero por la parte de arriba sí. Revisando y explorando la tarjeta, veo que no hay diodos. Voy checando, voy buscando en forma física hacia adentro y ahí me doy cuenta que hay 4, mira, 4 diodos. Y como pueden ver, van hacia los pines. Mira, aquí está la pista que va para pin, pista que va para pin. Ahí está. Esos diodos podrían ser diodos rectificadores o podrían ser otro tipo. Entonces, obsérvenlo. Así que entonces voy a checar dónde está el cátodo. Fíjate bien, este es otro detalle práctico. Aquí están diodos, mira. Hay un cátodo y hay un ánodo. Allí donde escuchas el pitido del multímetro, encontré ánodo, cátodo. Me puedo guiar por la línea, sin embargo también me guío por la posición del multímetro, mira. Ahí está. Si te muestro el multímetro, verás la lectura de un diodo, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Ahí está, la lectura de un diodo. Pero este diodo podría no ser necesariamente un rectificador. Entonces lo que voy a hacer es esto, mira, rápido. Si el diodo está en serie, el ánodo no debe de ir a tierra y va a tierra. Entonces no es un rectificador, es un damper. Ahora este otro,
este otro también me da tierra, entonces quiere decir que es un damper. Este de aquí me da el pitido, pero no me dio tierra. Entonces este podría ser, o este es un rectificador. Vamos al último. Me da continuidad con tierra, es un damper. Entonces lo que voy a hacer es buscar diodos rectificadores, no diodos damper. Bueno, ahí viene ya ese término, ¿verdad? Bueno, pues a ver, chécalo para que determinemos y ahorita saquemos la polarización. Checa lo que estoy haciendo, anótalo para que así quede listo. Bueno, entonces voy a seguir checando. Fíjense bien, aquí tengo el positivo del capacitor, me voy a ir por acá y voy a seguir buscando dónde está, hacia dónde va. Igual puedo hacerlo por pistas, por la pista hacia dónde va. Y aquí estoy buscando esas pistas. No me deja ver el capacitor las pistas. De este lado solamente aparece el punto, pero aquí al fondo alcanzo a ver un poquito de las pistas del medio. Es algo que también a veces hay que aprenderle. Vamos a ver, aquí está, mira. A ver, déjame más, me meto al cuadro. Ahí está, mira. Es esta patita que por lo menos por este lado no se le ve que tenga pista. Pero quiero que observen algo. Ahí está, mira. ¿Ven esta sombra? Esta sombra de aquí dice que hay una pista en medio de la tarjeta. Y vean para dónde viene. Viene para acá y se va. Entonces, porque si busco esa pista por arriba, vamos a ver si viene. Por arriba donde está el capacitor, déjame abrir la toma para que nos veas. Ahí está, mira. Por arriba no se nota esa pista que es ancha. Bueno, es regular, ¿verdad? Pero no está ahí. Quiere decir entonces que hay una pista que aquí corre. Déjame meterme otra vez en cuadro. Ahí está. Hay una pista que corre para acá, mira. Entonces voy a sacar continuidad hacia allá. Va como para... Aquí está, mira. Aquí está el capacitor. La pista va para acá, como para este rumbo. Vamos a ver qué está pasando ahí. Si logro encontrar la polaridad, bueno, la debo de lograr encontrar. Aquí nada más un poco de maniobras con las pistas. Se resbala la punta y no me deja. Igual y la cambias. Entonces voy a empezar a buscar este capacitor para ver qué conexión tiene para acá. Lo hago por pista, lo hago por lógica, aplicando lo que hemos estado viendo. Y así voy a saber dónde polarizar la computadora, a pesar de que no tengamos el diagrama. Bueno, ¿ya lo tienen? Vamos entonces a hacer una prueba rápida.
voy a apoyarme aquí con unos aumentos, con una lupa, para poder buscarlo. Bueno, por ahora, como estamos en clase, pues tengo una luz alta. En el laboratorio o en el taller, pues hay que tener luces más abajo, por lo menos a unos 40 centímetros de altura, una luz y luego una poco más abajo, como en este caso estoy ocupando esta lupa. Esta lupa, mira, bastante buena, por cierto. Ahí está, mira, tiene un buen aumento, ahí lo ven. Bueno, pues con la cámara para ustedes y yo con la lupa me apoyo para identificar a dónde va la pista. Habrá veces que tenga tal vez que desconectar el capacitor para poder medirlo. Voy aquí a hacer unas maniobras. Primero voy a ver si ya identifiqué que aquí hay una conexión. Voy entonces con esa línea de ese capacitor pues a checar aquí. Vamos a checar aquí. Bueno, estoy buscando aquí. A veces un poquito laborioso. Es cuestión de empezar a revisar. Voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido para que me veas cómo lo hago. No conecta, por lo menos ese capacitor. Voy a seguir checando aquí las pistas hacia dónde van. Pero pues nos debe de dar la conexión. Voy a buscar esa conexión para que le podamos meter voltaje. Voy a checar una tierra primero y de ahí me voy a agarrar. Las tierras, vamos a ver cuál es tierra aquí. Y es este pin de acá, el más ancho. Entonces lo que voy a hacer ahí es ponerle tierra a ese pin. Ahí está ya con un caimán. Con este caimán ya tengo la tierra. Entonces ahora voy a buscar la corriente. Vamos a buscar la corriente. En base a los capacitores. A ver, voy a hacerlo, ya te dije todo lo que voy a hacer. Ahora voy a ejecutar aquí. Voy a corroborar que esto pegue con el positivo. Esa es tierra. Voy a mover un poco el capacitor a fin que se ve bien, sin dañarlo. Estoy viendo cuál es el negativo, cuál es el positivo. Y veo que viene hacia acá.
Voy a poner un caimán para que me sea más cómodo. Bueno, esta es cuestión práctica, ¿eh? Es soldarle un cable o prenderle un caimán como lo hice ahorita y evitar que se zafe para que yo pueda maniobrar por el otro lado y así pueda ver cuál es el positivo de ese capacitor. Aquí veo que va a este chip, va a este es la 2. Ahora a partir de ahí voy a checar. Vamos a ir buscando con los pines de salida. Bueno, no nos está apareciendo esa línea, es cuestión de seguir enfocándolo. Se zafa. Está pegando con el pin número 2 de este integrado, un 42676, habría que buscar la hoja de datos, pero ya me di cuenta entonces que este capacitor viene al pin número 2, pero también se sigue por debajo en esta vena y es la parte que yo quiero encontrar. Bueno, mira, voy a hacer este tipo de operación. Si va algún diodo, ahí está, mira. Ahí me está dando. Voy a acercarme, mira, para que me vean. Les dije hace rato, mira, estoy haciendo esto. Este cable amarillo va al positivo del capacitor polarizado. Entonces yo quiero saber cuál es la polaridad, cuál es la corriente de esta computadora. Pues hago esto, voy pin a pin y si pita, ya le hice. Ese es la tierra buena. Pero si no pita, es que puede haber un diodo. Entonces te decía que aquí hay varios diodos, mira. Voy a acercar, entonces sigo esa lógica y voy a checar si conecta con algún cátodo. No, no, no hay, no hay. Pero hay otros diodos para atrás, mira. Acá está este. Por el cátodo, por el ánodo. Este otro por el cátodo. ¿Ya lo vieron? Entonces quiere decir que aquí está la polarización de este. Voy a sacarla. Vamos a ver, déjame nada más. Ahora voy a buscar un pin. Ocupando este capacitor, voy a ocupar un pin. Y voy a checar a partir ahora aquí. Pin a pin. Hay que hacerlo con calma. Bueno, perdón, aquí me estoy saliendo. Déjenme abrir un poco la toma, la dejé cerrada. Para que empecemos a buscar. Quiero encontrar el positivo. Pero aquí se me resbalan un poquito las conexiones.
Bueno, vamos a hacerlo así porque no me deja ver. No me deja ver la salida con esta luz. Es lo que estoy buscando. Ya encontré la tierra. La línea de tierra ya está. Es un extremo. Una de las patitas más anchas. Esa es la tierra. Ahora vamos a encontrar el voltaje para poder meterlo. Y voy a seguir la pista. Aquí está el capacitor, el otro no dio. Ese sí tiene que dar al positivo. Y aquí está. Del positivo del capacitor, aquí estoy, mira, voy a acercarme, aquí estoy en este punto, acuérdate. Del positivo del capacitor, lo hice con este, pero no me dio hacia afuera. Me da con el regulador, entonces del positivo de este capacitor, que es de 33 a 16 volts, voy a checar ahora aquí. Aquí está, ¿lo ven? Es este pin, va con el positivo de este capacitor. No hay diodo para este, o sea, no lo trae. Sería aquí 1, 2, 3, 4, 5. Voy a contar acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Voy a poner ahí un caimán en esta parte. Bueno, espero que me estén siguiendo. Un poquito laborioso, pero así las cosas. Vamos a hacerlo. Voy a checar nuevamente con un caimán. Ya está. Entonces fíjense bien cómo lo hice. El negativo de la tarjeta lo saqué en base al negativo de los componentes de potencia y el positivo en base a un diodo, que es este precisamente el que está aquí. Perdón, aquí hay dos, mira, 1, 2, pero este es el que se quitó. ¿Ya lo ubicaron? Para sacar la conexión. Entonces ahora voy a ponerle voltaje. Vamos a ponerle voltaje aquí con mucha precaución. Sería nada más voltaje y tierra. Ahí lo ponemos. Y no puse ignición, pero no me es necesario. Voy a medir voltajes de alimentación con respecto a tierra de batería. Voy a poner por aquí tierra de batería para soltar una punta y que la otra se mantenga. Entonces ahora voy a checar voltaje en los capacitores. Y en este capacitor tengo 5.5. En este otro que fue el que hizo la continuación, 6 volts. Ahí lo tienen. Entonces aquí voy a checar voltajes en el cristal de cuarzo y tiene un voltaje de ¿cuánto? Ahí está. Fíjate, 3, ahí está, 2.6 en el cristal, en una patita, en la otra 2.8. Eso quiere decir que está vivo. Este módulo está vivo y ahora voy a checarle señales. Aquí hay una bobina que me dice cuál es la comunicación. Bueno, yo me adelanto, igual después lo voy a enseñar. Voy a checar a los extremos de la bobina. 2.9 y ahí 1.7. En un extremo estoy checando. Es más, ahí puedo poner el osciloscopio para ver si hay información. Y si la hay, es que sí tengo comunicación. Entonces voy a checar así. Vamos a poner, déjame hacer una prueba rápida para ver si no le hace falta carga. Vamos a revisar la entrada de señal para ver si no le hace falta carga.
Ahí está, como no tiene comunicación, solamente el voltaje. Solamente el voltaje. Es lo que esperábamos, es ver una señal CAM en esta parte, pero no. Eso quiere decir que le hace falta carga. Pues ya quedó polarizado el módulo, y prueba de que está bien polarizado es medir el cristal de cuarzo. Mira, un extremo del cristal de cuarzo 2.9, el otro extremo de cristal 2.5, 2.6. ¿Lo vieron, señores? Entonces, ¿cuál es el regulador de voltaje aquí? ¿Cuál es aquí el regulador de voltaje? Voy a checar aquí. Aquí está 5. Aquí no. Este es el regulador de voltaje. Por las cercanías y por el comportamiento ese integrado que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patitas, es el regulador. Bueno, pues entonces así es como empezamos a distinguir esta parte de los circuitos. Bueno, pues con esto vamos a hacer, voy a desconectar esto para no tener algún accidente. Vamos a sacar los cables, ya vieron cómo lo hice. Pero ahora vamos a llevar eso a una imagen para que igual y nos queda el diagrama que está usando esta unidad ya de referencia. Entonces fíjense bien lo que aquí tuvimos. Lo que aquí tenemos es esto. Ahorita checo qué pin es. Una de las patitas entra de la computadora. Hay un diodo rectificador y luego hay un capacitor a tierra, y esto se va al regulador. Entonces aquí en la computadora, el cable rojo que dejé aquí es la corriente, y es en la parte de arriba. Este tipo de computadoras, bueno, te paso el dato, quiero que lo vean así. Voy a quitar, a ver, vamos a contar cuántas fueron. 1, 2, 3, 4, 5, no se te olvide de la idea de abajo, las 5. Voy a acercarme, mira, para que lo veas. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 es la alimentación. Entonces aquí hay un conteo. Como es Volkswagen y es una computadora que tiene un par de pines más anchos arriba, mira. Entonces sería aquí 1, 2, 3. Vamos a contar aquí con la lupa porque se nos pierden los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 aquí con esta ancha, y empezamos acá 24, 25 y así hasta llegar al último pin que está en esta parte, para que así yo sepa en qué patita va el voltaje de alimentación. Así que yo hago mi conteo, pero también te acuerdas que en esta tarjeta por adentro trae serigrafía, lo que también me facilitan las cosas. Pero así están las cosas con esta unidad. Bueno, pues entonces aquí este es el diodo.
Este es el diodo rectificador que recibe voltaje de este pin, dijimos que era el cuarto, y del cátodo del diodo va hacia este capacitor polarizado. Y este capacitor conecta con el integrado en la patita 1. Así que empezamos a contar. Cuando nos enfrentamos a un integrado como este, el orden va a ser igual. Fíjate. Pues ahí voy a checar con el cátodo del diodo. Voy a ponerlo así. En modo de semiconductores, acuérdate que cuando hace un pitido es cuando ya está leyendo. A ver si lo pongo por aquí, mira, igual sí, se ve. Entonces aquí voy a localizar el ánodo y cátodo. Ahí está. Voy a abrir esto para que lo veas. Ese es el diodo. Entonces, ánodo, cátodo. Entonces ahora vamos a checar. Aquí hay otro diodo, mira. Ese fue uno, aquí hay otro. Ahí está marcando. Vamos a ver con cuál nos da para sacar la definición aquí. Ven, aquí hay esmalte, hay que quitar el esmalte. Y este viene acá. Bueno, volver a sacar la red para que la tengamos y así podamos definir. Hay que picar bien aquí porque hay esmalte. Y si no hago la conexión apropiada, pues me marca otra cosa. Bueno, entonces, pues estamos viendo cuál es la mecánica para que yo sepa cómo polarizarla en caso de que no tuviera diagrama o en caso de que el diagrama no fuera muy claro con respecto a los pines porque no trae numeración ni letras. ¿De acuerdo? Así es como lo vamos a hacer. Y así es como puedo buscar otra y otra computadora para repetir el ciclo. Bueno, esta no está completamente abierta, pero aquí alcanzamos a ver algunos diodos. Habrá que sacarla. Aquí estoy viendo algunos diodos. Vamos a ver. Siempre la pregunta que nos hacemos, ¿son diodos damper? ¿Son diodos de avalancha? ¿Son diodos rectificadores? Siempre nos preguntamos eso. Y la forma de saberlo es midiendo. Entonces checamos contra tierra. Si nos da contra tierra, es que no es un damper. Tendría que ser entonces un rectificador. Y esto es por esta razón. Mira, fíjate bien. Entonces aquí tengo mi diagrama de lo que acabo de ver. Y tengo aquí un diodo rectificador. Un diodo rectificador. Ese es ese.
¿Por qué es un diodo rectificador? Porque está conectado en serie. Ánodo recibe positivo, cátodo sale el voltaje. Luego hay un capacitor polarizado, ese es el que nos puede ayudar. Pero también puede darse el caso que aparezca un diodo en paralelo, algo así como esto, mira. Cuando encontramos un diodo así, todos diríamos, ah, mira, Zener, es cierto. Zener tendría que llevar una resistencia. ¿Tiene el símbolo de un Zener? Sí, pero un Zener tendría que tener mayor a cero. Tiene que tener resistencia en el este por un Zener. Pero si no hay Zener, entonces diodo avalancha. Este es el que protege. Cuando viene a 15 volts o a 18 volts. Si lo tienes dañado, compra un Zener de este voltaje o directamente pide el diodo avalancha para que te proteja. Y después de aquí ya vamos al integrado regulador. Ya después de ahí ya estamos en el integrado regulador. Esto es lo que le llamé protección, mira. A esta parte de aquí llamada protección la determinamos así. Bueno, vamos a copiarlo para que lo tengas. Bueno, si ya lo tienen así, les comentaba que este diodo lo podemos confundir con un Zener estando en la línea de alimentación de la computadora. Pero aquí hay un detalle que quiero que lo registren porque es una de las partes que vamos a checar o una de las partes que nos va a identificar. Fíjate bien, si esta línea es de corriente o es de voltaje, si hay un diodo conectado por ánodo a tierra y por cátodo a línea de voltaje, si la resistencia que tengo aquí, y lo voy a poner así, mira, si la resistencia es menor a 10 ohms, entonces se trata de un diodo avalancha. Si la resistencia es mayor que 10, se trata de un diodo Zener. Es una regla que se utiliza en la electrónica y así puedes diferenciar el diodo si es un Zener o si es un diodo de avalancha. Desde luego, en el caso de la línea de alimentación de la computadora, tiene que ser un Zener o tiene que ser un nodo de avalancha. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, pues fíjate, así de simple. Si estás en la línea de alimentación de la computadora hacia el regulador, aquí no vamos a usar Zener. No por lo menos en línea de batería, tal vez sí en línea de ignición. La línea de ignición también lleva ese tipo de redes, pero es diferente el valor. Entonces, grábate este dato, mira, vamos a ponerlo así. Si antes del Zener por el cátodo hay una resistencia, si la resistencia es menor que 10 ohms, el diodo es un diodo de avalancha. Si la resistencia es mayor que 10, el diodo es un Zener.
Bueno, pues ya lo tienen ahí. Así es entonces como lo vamos a determinar. En este caso, cualquiera que sea la tarjeta, modelo o versión de la computadora, así es como vamos a identificar las líneas de alimentación. En este caso en particular, como es una computadora de Volkswagen, con esta cantidad de terminales, tiene siempre esta versión una patita más grande, más ancha. Fíjatelo bien, aquí está. Fíjate bien cómo está. Y otra más de este lado. Entonces, este tipo de tarjeta, cuando tú la revisas, te das cuenta que si la pones así tal cual ahora, este es el 1. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sería esta patita ancha. Y regresaríamos al 24 acá. Y así nos iríamos hasta llegar a la última línea. De aquí hasta acá. Para que empecemos a definir cuál es el orden de pines. Bueno, pues entre los diodos que sabemos cómo son, y los capacitores, vamos a determinar cuál es el circuito regulador para que podamos ver cómo funciona esta tarjeta. Y hace rato vimos que al ponerle voltaje, una forma de saber si está funcionando es a checar voltaje en el cristal, y si hay voltaje en ambas terminales, quiere decir que está funcionando. ¿De acuerdo? Si le agregamos la comunicación, ahí también sabríamos si está funcionando.